Hola amigos y suscriptores de Capacítate, bienvenidos un viernes más a este programa Platicando con un servidor Adolfo Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos concierne, es un tema de vital importancia y que no siempre le damos pues el peso que esto requiere, ya que damos por hecho muchas cosas. Creemos que la forma en que fuimos educados, la manera en que nos formaron nuestros padres, en que nos formó la sociedad, en que nos formó todas esas influencias externas, nuestra escuela, nuestro mismo trabajo, nuestros compañeros, amigos, parientes, etc. Estamos o damos por hecho de que a final de cuentas lo que nosotros vivimos tiene que ver con el mundo, con las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y simplemente vamos andando por la vida sin ponernos a observar por qué es que hemos tomado el camino que tomamos, sin ponernos a meditar un poco sobre si ese camino que hemos aparentemente elegido, porque en realidad no elegimos el camino que estamos andando. Es un tema que nuestro subconsciente tomó decisión, no nuestra parte consciente. Pues damos por hecho de que la vida que tenemos es lo que debemos de tener. Hola Mari Treki, saludos a Lima. Dice aquí, si es verdad que hay gente que te hace creer cosas que en la vida no es real, exactamente. A final de cuentas, nosotros vamos creando nuestra propia realidad y creemos que esa realidad que creamos es la única realidad, es como el mundo ve las cosas. De pronto nos aferramos a una idea, nos aferramos a un pensamiento, a una creencia y discutimos. Me ha tocado ver infinitas circunstancias en donde estamos en una reunión y sobre todo cuando ya la gente empieza con la cervecita, la copita, eh, dos personas, tres o un grupo estar discutiendo aspectos religiosos, aspectos sociales, de política, etcétera, en donde cada quien tiene su punto de vista y están de forma aguerrida buscando demostrar que la forma en que ellos piensan es lo correcto, cómo ellos están en lo cierto y cómo tú estás equivocado, etc. Entonces, al observar esa forma en que defendemos nuestra realidad, pareciera ser que estamos queriéndole enseñar a una persona que desconoce por completo del tema cómo hay que vivir, cómo es que debemos de pensar, cuál es la forma correcta de llegar a ciertas conclusiones, y defendemos nuestro punto de vista como si fuera una realidad absoluta. Y bueno, pues esto tiene que ver justamente con el tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con cómo es que nosotros, en primer lugar, instalamos todas esas creencias que tenemos grabadas a nivel inconsciente, y después pues cómo identificar las creencias que funcionan, que nos capacitan, que nos dan recursos, y creencias que por el contrario nos limitan, nos hacen sentir pequeños, nos hacen sentir desvalidos. Y lo más importante e interesante, cómo eliminar esas creencias que nos limitan. Para empezar vamos a hablar de qué es una creencia, y una creencia es algo muy sencillo. Una creencia es algo en lo que una persona cree. Entonces, no necesariamente una creencia es verdadera. Yo puedo pensar, puedo tener una creencia de algo y ese algo ser totalmente falso. Sin embargo, para la persona que cree, para la persona que tiene esa creencia, es una absoluta verdad. Y esa persona va a defender esa creencia como si fuera lo único, como si fuera lo verdadero. Entonces, una creencia es algo en lo que creemos. De alguna manera, esas cosas que creemos, esas creencias van a crear realidad. Pero ojo, porque vengo diciéndoles que no porque yo crea que así es, y de pronto les digo que esa creencia va a crear realidad. Sí, va a crear realidad, pero mi realidad, no la realidad real, sino mi propia realidad, mi propia subjetividad de percepción de lo que acontece a mi alrededor. Una creencia es una especie de filtro por donde atravesamos la información que viene de nuestro entorno.
Entonces, por ejemplo, si yo creo que por andar descalzo me voy a enfermar, porque es una creencia o es algo que escuchaba de forma constante en mi entorno cuando yo era pequeño, y mi mamá cada vez que nos veía descalzos a mis hermanos y a mí nos decía, pónganse calcetines, pónganse zapatos, porque se van a enfermar. Bueno, pues a través de esa repetición, a través de estar escuchando constantemente esa creencia, hubo una asociación entre estar descalzo y enfermedad, en donde mi mente conectó. Si yo estoy descalzo y ando descalzo en la calle o en la casa, pues quiere decir que me voy a enfermar. Hay una creencia, si pasa esto, entonces va a pasar esto otro. Eso se repitió tantas veces en mi infancia que llegó un momento en que lo creí. Y conforme, vamos a suponer, ya en la etapa en donde yo ya no vivo con mi mamá, me voy a vivir yo solo, estoy en mi departamento y de pronto me paro en la noche porque se salió quizá el agua de la cocina, se está saliendo el agua y me paro a arreglar la tubería, a ver qué pasó. Y mientras estoy haciendo todo esto, me concientizo de que estoy descalzo. Entonces es muy probable que si yo traigo esa creencia a nivel inconsciente, bueno, pues ya cuando puedo voy, me seco los pies, me voy a acostar a mi cama una vez que ya resolví el asunto. Y es muy probable que al otro día me levante un poco con un poco de flujo nasal, con un poco de dolor de garganta, y yo mismo confirme, ay, es que sabes que me mojé los pies, andaba descalzo, pues me enfermé. A final de cuentas, esa es una creencia que me limita, es una creencia que me está enfermando. Y la pregunta aquí es, ¿me enfermo realmente por andar descalzo o me enfermo porque creo que si ando descalzo me voy a enfermar? La respuesta tiene que ver con la segunda afirmación, me enfermo porque creo que si ando descalzo me voy a enfermar. Todas estas creencias se encuentran instaladas a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera yo lo pienso en el momento en que está ocurriendo algo. Muy probablemente ni siquiera yo sea consciente de esa creencia, ni siquiera yo esté alerta de lo que está pasando con respecto a mi creencia y simplemente trapeo la cocina, levanto el agua, quizá cancelo esa tubería de agua y de alguna manera, hola Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto verte, saludos a todos por allá. Entonces, de alguna manera, ni siquiera soy consciente cuando estoy arreglando este tema de agua, me voy a acostar y al otro día amanezco enfermo. Y ahí cuando ocurre el desenlace, cuando pasa el efecto generado por mi creencia inconsciente, es cuando decimos, nos ponemos a pensar, nos ponemos a meditar un poco sobre qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que hice, qué fue lo que comí, etcétera, y digo, es que estaba descalzo. Y como estaba descalzo, pues por eso me enfermé. Entonces, bueno, así es como nosotros formamos nuestras creencias. Recuerden que las creencias son reales para la persona que las cree. Y si nosotros creemos que eso es real, entonces la creencia crea realidad. Nuestra propia realidad. Entonces, muchas de estas creencias pues están relacionadas con la pareja, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo o cómo es que yo creo que se debe de comportar mi pareja? ¿Cómo es que yo creo que se debe de vestir mi pareja? ¿Qué es lo que yo creo que debería de hacer una mujer casada? Y ahí nos podemos ir en muchos otros temas con respecto al dinero, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué tipo de creencias tengo con respecto al dinero? Mis creencias tienen que ver con creencias de pobreza, ¿sí? Con creencias limitantes. Siento que soy pobre porque vengo de una familia humilde y que una persona que es pobre pues le va a costar mucho trabajo ganarse la vida. Pues si yo creo que me va a costar mucho trabajo ganarme la vida, entonces me va a costar mucho trabajo ganarme la vida. Henry Ford decía, tanto si crees que algo es verdad, o si crees que algo no se puede lograr, tienes razón en ambos casos. Si crees que se puede o si crees que no se puede, para ambos lados tienes la absoluta realidad, porque tú eres el creador. Recordemos que la física cuántica nos dice que nosotros creamos. ¿Cómo es que nosotros creamos nuestra propia realidad? La física cuántica estudia esas cosas pequeñitas, esas cosas que no se pueden ver ni tocar, por ejemplo, nuestros pensamientos.
¿Qué es lo interno de nosotros que no podemos ver y tocar? Pues nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Y cómo es que esos pensamientos y esas emociones vamos a observarlas en nuestro entorno o vamos a ser congruentes con cosas que sí se pueden ver y tocar en la parte externa? Pues muy sencillo, a través de nuestras palabras, a través de nuestros comportamientos. Lo que yo pienso, lo que yo siento se expresa. Esta parte sutil, de energía sutil que está en nuestro interior, que se forma a través de pensamientos, emociones, desencadena una congruencia con aquellas cosas que sí se pueden ver y tocar, que son más, como nosotros las llamamos, físicas, que son más tangibles. Entonces, ¿cómo es que ese amor que siento lo observo en la parte que sí podemos tocar, ver? Lo observo a través de una actitud, lo observo a través de un comportamiento, lo observo a través de ciertas palabras, de una mirada, de tal forma. Así es como se materializa, por ejemplo, el amor. ¿Cómo se materializa la energía del miedo? Pues la energía del miedo se va a materializar con un temblor en mi cuerpo, se va a materializar quizá con una tensión muscular, quizá con una aceleración de mi frecuencia cardíaca, con una respiración quizá un poco más acelerada. ¿Cómo es que se materializa, por ejemplo, la tristeza? Pues a través del llanto, a través de una respiración profunda, a través de una mirada en el suelo, a través de caminar poco a poco. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. De alguna manera, nosotros vamos materializando esa energía que no podemos ver y tocar, que se encuentra dentro de nosotros mismos, llámese pensamiento, llámese creencia, llámese emoción. Nosotros la materializamos a través de un comportamiento, a través de una actitud, a través de ciertas palabras que mencionamos. Entonces, si nosotros, regresando al tema de las creencias, tenemos creencias que nos limitan, que nos incapacitan, pues esas creencias que se encuentran a nivel de pensamiento, en ese momento se encuentran como algo metafísico, por encima de lo físico que es el pensamiento. Entonces, si yo tengo la creencia de que hay que trabajar mucho para ganarse la vida, pues esa creencia que se encuentra a nivel metafísico de pensamiento, lo que va a hacer es que se va a empezar a generar congruencia. Nuestra mente subconsciente hace que seamos totalmente congruentes entre lo interno y lo externo. Si yo creo que soy un tonto, porque mi papá me dijo que era un idiota, que era un bueno para nada durante muchos años en mi vida, y yo generé ese programa y lo dejé instalado a nivel inconsciente en donde creo que soy tonto, entonces de alguna forma esa idea, esa creencia va mi subconsciente a generar algo, como lo mencionaba, valga la redundancia, va a generar congruencia con mis actos. Si yo creo, les voy a platicar una anécdota que tuve en un trabajo en donde estuve hace algunos años. Entrevistamos a una persona, iba a trabajar con nosotros y él se dedicaba al boxeo, iba a ser maestro de box, trabajaba en un club deportivo. Entonces, a la hora de que le empiezo a platicar un poco cómo van a ser sus honorarios y cómo él va a ganar por hora de acuerdo a la clase que dé, porque es un entrenamiento personal, etcétera, empezó a hacer cuentas y dijo, entonces, si yo doy 7, 8 horas de entrenamiento diario, y sacó su calculadora y empezó a hacer cuentas y dice, entonces yo ganaría tanto dinero. Y yo le dije, pues sí, pero ese dinero, o sea, es diario lo que me estás diciendo, para él era mucho dinero. Y le dije, sí, es claro, si das esos 7 u 8 entrenamientos al día. Ajá. Entonces se quedó pensando, se quedó asombrado. Hola Juan, ¿cómo estás? Nayeli, qué gusto verte. Y por acá tenemos un comentario de Maritreki que nos dice, a mí me dijeron en algún momento, me lo creí, me dio tristeza, ahora estoy rompiendo lazos tóxicos con este tipo de gente. No es fácil, cuesta trabajo. Por supuesto, romper creencias no es sencillo. Y ahorita vamos a ver de cómo hacerle para realmente eliminar esas creencias que nos limitan, que nos incapacitan. Entonces, bueno, esta persona, continuando con esta anécdota, se quedó sorprendido y me dijo, ¿cómo voy a ganar eso diario? O sea que por semana ganaría tanto y por mes ganaría tanto.
Y le dije, pues sí. Se puso feliz, salió, se fue a comprar carnitas para todo el grupo de entrenadores. Estaba feliz a la hora de que se le dio el trabajo. Estamos hablando de que eso ocurrió en un viernes y el día lunes ya tenía que presentarse a trabajar. Llegó el lunes, dio la hora de su entrada y este entrenador no llegó a trabajar, no llegó a laborar. Pasaron algunas horas, yo estaba un poco preocupado, había quedado formalmente de llegar a trabajar. Le hablo a su casa, me contesta su esposa y me dice, no, sí, pero fíjate que él está bien, pero no te sé decir muy bien por qué, pero pues no fue a trabajar. Más tarde, cuando puedo hablar con él, me dice que un poco incluso molesto, un poco como una persona cuando es estafada, me dice que pues que no era cierto lo que yo le había dicho y que para qué, que de qué se trataba, si se trataba de una pirámide o que si él tenía que ir a comprar algo. Y le digo, a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? Me dice, es que no puede ser que yo gane al día lo que tú me dijiste que iba a ganar el día. Dentro de él mismo tenía una creencia de pobreza en donde quizá no lo investigué, no analicé absolutamente nada más, pero yo puedo generar una hipótesis en donde quizá él, en esa idea de para poder sacar adelante la vida hay que trabajar muy fuerte. Para poder ganar dinero hay que ganarte el dinero con el sudor de la frente. ¿Cómo en 7, 8 horas de trabajo voy a ganar tal cantidad de dinero? Eso no es posible. Eso no era posible dentro de su creencia. Eso no era posible dentro de su realidad. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que conforme nosotros fuimos de alguna manera avanzando en este proceso de contratación y le empezó a caer el 20 de lo que iba a ganar mensualmente, dentro de su realidad había una creencia que le decía eso no puede ser posible, seguramente te van a estafar, seguramente es una cuestión de pirámide y te van a acabar vendiendo algo, sabes que no vayas. Y esa voz interior que lo acabó convenciendo de que el trabajo era un fraude. Y lo que hizo fue que no se presentó. Y ahí es donde nos damos cuenta de cómo una creencia, cómo un pensamiento se llega a materializar. Y ahí es donde empezamos a entender por qué cuando nosotros, como lo dice la física cuántica, cómo es que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Si yo creo que tengo que trabajar muy duro para ganarme el sustento, entonces tengo un trabajo en donde no estoy trabajando tan duro y yo mismo me las ingenio para meterme el pie y dejar de ganar tanto dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de creencias. Hay que observar, como decía en un principio del video, qué ocurre cuando nosotros estamos tomando decisiones, llevamos andando un camino y creemos que ese camino ha sido elegido por nosotros. Por supuesto que no, ese camino ha sido elegido por toda la programación que yo traigo cargando, por las creencias que traigo cargando, por la ideología de mis padres, por la ideología social, por las creencias religiosas de donde vivo. Todos esos estímulos externos que me impactan en el día a día son los que deciden qué camino yo voy a llevar. Entonces, aquí la propuesta es liberarnos de esa jaula mental, liberarnos de ese ego, porque es justamente en eso que conocemos como yo o ego, donde están instaladas nuestras creencias, nuestra historia, donde está instalado todas las vivencias que tuvimos o que llevamos a cabo en nuestra vida, están instaladas ahí. Entonces, si tuve un accidente automovilístico, bueno, pues tuve una experiencia traumática y a partir de esa experiencia traumática es probable que yo no volví a agarrar un carro porque se generó la creencia de que los carros son peligrosos. ¿Los carros son peligrosos? Puede ser que sí, en determinadas circunstancias, pero también los carros me ayudan, me transportan, me llevan de un lado a otro, me dan comodidad, etc. Entonces, esa creencia generada por el acontecimiento traumático que yo viví años atrás hace que el día de hoy yo me empiece a incapacitar.
Nosotros somos el resultado de todo eso que hemos vivido, de todas esas experiencias. Para los que han vivido experiencias afortunadas, pues seguramente han instalado creencias de recursos. Esas creencias déjalas. Si la creencia de recursos te ayuda, funciona, déjala, ni la voltees a ver. Pero lo que sí vamos a voltear a ver es esa creencia, ¿sí?, que me está generando una incapacidad de poder manejar un auto. Entonces, ¿cómo podemos romper con esas creencias? En primer lugar, entendiendo que no porque yo haya vivido una experiencia, esa experiencia se tiene que repetir. Fíjense qué curioso, los seres humanos creemos que somos las experiencias que vivimos. Si alguien nos pregunta quién eres, normalmente contestamos con nuestro nombre, y nuestro nombre simplemente fue algo, una experiencia que se llevó a cabo en el registro civil. Cuando mis papás me llevan, yo era apenas un bebé, y me dicen, pues a este niño le vamos a poner Adolfo. Yo viví una experiencia con mis papás. Y a partir de esa experiencia me etiqueto algo en donde a partir de ese momento yo creo que soy esa experiencia, soy Adolfo, porque aparte, a partir de ese momento mi mamá y mi papá me empiezan a llamar de esa manera. Entonces yo creo que soy la experiencia que viví. Si más adelante tengo una experiencia traumática en donde tuve un accidente automovilístico y a partir de ese momento, derivado del trauma psicológico, no quiero volver a manejar, entonces digo que soy miedoso para manejar. Y entonces, de acuerdo a la experiencia que viví, tomo una etiqueta. Por supuesto que sentí miedo en el momento de accidentarme, pero recordemos que los seres humanos somos dinámicos, estamos constantemente en cambio. No porque haya vivido yo una experiencia en el pasado, yo voy a seguir siendo esa experiencia en el momento presente. Entonces, como yo viví esa experiencia de accidente automovilístico, se generó una especie de impronta en donde yo asocio, a través de un condicionamiento totalmente inconsciente, el auto con el temor. Y nada más con ver el auto, cuando alguien me dice, oye, llévate mi carro, le digo, no, es que yo soy un poco temeroso, soy medio inseguro para manejar. Y nos etiquetamos con ese tipo de términos en donde una sensación de inseguridad o una sensación de miedo que yo tuve, sentirme miedoso ante el accidente, a final de cuentas es un acto que yo sentí, que yo vibré en el momento en que me estaba accidentando. Ese verbo, ese acto, esa vibración que yo sentí derivada de un acontecimiento real, el carro se estaba volteando, entonces es natural que yo esté sintiendo esa frecuencia vibracional de miedo, completamente natural y acorde a la experiencia que estoy viviendo. Ahora, esa experiencia que se encuentra a nivel de verbo, porque yo estaba sintiendo ese miedo, lo que hago ahora es transformarla y ponerla como una especie de sustantivo. Y decimos, Adolfo, aparece el miedo en nuestra vida, y ese miedo, esa etiqueta, ¿sí?, ese sustantivo, como esa cosa, la adhiero a mi personalidad. Entonces, ahí está el miedo, pero ya no está como un verbo, ya está como un sustantivo. Si está como un sustantivo, es una cosa constante que se va a encontrar en ese momento y que me va a acompañar a todos lados. Entonces el miedo como sustantivo lo voy a adherir a mi personalidad, y no importa qué es lo que haga, si yo tengo la creencia de que está adherido en mi personalidad el miedo, ese miedo me lo voy a llevar a todos lados. Entonces esa creencia va a hacer que yo perciba el entorno desde el miedo. Y ahora cuando me den unas llaves de auto, yo me ponga a temblar, ¿sí?, y diga, no, gracias, porque soy. Fíjense qué diferente es sentir que ser. Tener una experiencia que ser. Es como si yo me meto, no sé, me pongo a jugar con mi hijo, y yo soy el caballito. En ese momento juego que soy el caballito y me traigo esa creencia a partir de ese momento y digo que soy caballo para todos lados. Es absurdo, ¿sí?, ridículo. Eso es lo que hacemos con nuestras creencias. Algo que escuchamos, algo que vivimos, hace que generemos una creencia y que esa creencia nos la llevemos a todas partes y empiece a crear realidad. Entonces,
¿Cómo podemos hacer para liberarnos de esa creencia? En primer lugar, entender que yo no soy eso. Yo no soy eso que viví. Yo no soy eso con lo que mi padre me etiquetó. Recordemos que todo lo que creemos ser está instalado en nuestro ego y esa es la trampa del ego. Eso es lo que nos limita a actuar con recursos. Porque si yo voy a tomar una entrevista de trabajo y siento que no merezco ese trabajo, entonces mi inconsciente o mi subconsciente se va a encargar de que vaya o de generar un nerviosismo, de generar un temblor en mi voz quizá, de generar una fuga de ideas, en donde la persona que me está entrevistando de pronto diga, no, creo que necesitamos una persona más capaz y ahí lo veo un poco con poca experiencia, un poco inseguro y el trabajo se viene abajo. Entonces así es como nosotros creamos esa realidad. Vamos a empezar a cuestionarnos. Para empezar a cuestionarnos las creencias limitantes es importante que seamos conscientes de que las tenemos. Porque si yo le menciono a uno de mis pacientes que trae cargando una creencia limitante y es por eso que esa persona está creando esa realidad y el paciente dice, no, yo no pienso eso. ¿Cómo que no piensas eso? Pues si de alguna manera no estás aceptando un trabajo en donde te van a pagar bien porque tú crees que es un fraude y no hay ningún estímulo, ninguna referencia que te diga que es un fraude. No, sí, pero seguramente es un fraude. ¿Por qué? Y él mete ya de su intelecto. Entonces yo le hago ver, oye, estás creando una historia, estás creando una fantasía que no existe, que únicamente te refuerza esa creencia de que necesitas trabajar muy duro para ganar el sustento del día a día. Si esa persona no reconoce, si no reconocemos nosotros que tenemos esas creencias limitantes, pues entonces estamos perdidos, porque ¿por qué voy a cambiar si yo me encuentro bien? ¿Por qué voy a sentirme de alguna manera interesado en modificar mi comportamiento si mi comportamiento es correcto? Si yo soy una persona muy segura de mí misma, si yo soy una persona que piensa y que acepta la riqueza y que piensa que se merece todo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad de rendirnos, de darnos cuenta de que no, efectivamente traemos programas que no están funcionando. Ese es el primer paso que vamos a llevar a cabo. Hola Ángeles, saludos. Estela, saludos. Vero, qué gusto saludarte. Raquel, qué gusto saludarlos a todos. Entonces, de alguna manera, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos esa creencia, ¿sí? Darnos cuenta de que efectivamente traemos ese pensamiento constante. ¿Qué pasa cuando nos vamos a acercar estamos en la secundaria, preparatoria y nos acercamos a esa niña que nos gusta? O en el caso de las mujeres, que el chavo que les gusta se acercan y le van a decir algo, pero ¿qué ocurre en el transcurso conforme se van acercando a esa persona? ¿Qué escuchan dentro de ustedes? Ay, no, pues ¿cómo crees? Es la más bonita del salón y pues yo estoy gordito y aparte pues ella es la número 1, saca puros 10 y yo saco 5 y 6. No, sabes que seguramente no le va a gustar estar conmigo porque yo tengo una creencia de que estoy feo, de que estoy gordo, de que soy tonto. Entonces imagínense si yo tengo esas creencias guardadas a nivel inconsciente, ¿qué tipo de actos voy a llevar a cabo? ¿Con qué tipo de actitud me voy a acercar a esa niña que me gusta? Pues seguramente voy a estar súper nervioso, seguramente me voy a encontrar con mucho miedo, voy a estar temblando, no voy a saber ni de qué hablar y es muy probable que acabe haciendo el ridículo. Por supuesto, si yo siento que no puedo, que no merezco, que estoy feo, que estoy gordo, que soy tonto, como esa niña, la más bonita del salón, la que saca puros 10, le va a hacer caso a una persona con todas estas características? Por supuesto que no. Entonces esa creencia va a hacer que generemos una fantasía de lo que puede llegar a ocurrir. Esa fantasía es nuestra realidad. Cuando nosotros observamos que esa niña, la más bonita del salón, nos está rechazando y cómo los demás se están burlando de mí, pues por supuesto de que antes de llegar a ella doy media vuelta y me voy en otra dirección, ¿sí? Y ahí es donde seguimos fortaleciendo esas ideas, nuestras creencias a partir de las experiencias. Hola Marines, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces,
volvemos al punto, ¿cómo le hago para liberarme de esas creencias? Número uno, reconócelas, hazte consciente de que la tienes, de que hay cargando esa creencia y que esa creencia te está limitando. Número dos, recordemos que nuestro subconsciente dirige el 93% de nuestros actos, el 93% de nuestros actos. ¿Qué quiere decir? Que yo con hacerme consciente de que tengo cargando una creencia y que esa creencia me limita, y yo quizá a través de un acto lógico voy a buscar y yo mismo me voy a hacer entender de que no tiene caso pensar que estoy feo, no, me miro al espejo y digo, no, pues eso no estoy tan mal, quiero a través de la lógica explicarme a mí mismo por qué no tiene lógica esa creencia, eso no va a funcionar. Mucha gente en la terapia dice, ya entendí que es un programa que traigo instalado, ya entendí que es una creencia, pero me sigo enfermando, ¿sí? Por supuesto, porque únicamente con el 7% le quieres hacer comprender a toda tu mente que es una creencia absurda, que no sirve, y el 93% sigue sintiendo en congruencia con esa creencia. Entonces el 93% dice esto es real y el 7% dice esto no es real. Por supuesto que te va a ganar el 93%. Por eso es que la creencia hay que modificarla a través de dos formas. Número uno, cuando nosotros nos bajamos nuestro nivel de frecuencia cerebral, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos a través de una práctica, por ejemplo, de hipnosis y nuestra frecuencia cerebral no está tan rápida, tan acelerada, generando conexiones y una cantidad eléctrica entre nuestras neuronas impresionante. Cuando nosotros logramos bajar esa frecuencia y entramos a un estado alfa, por ejemplo, un estado de meditación, un estado de relajación, un estado hipnótico, entonces en ese momento nosotros podemos meter información a nuestra mente subconsciente. Recordemos que nuestro comportamiento es derivado en un 93% por el inconsciente. Entonces, justamente es al inconsciente al que hay que darle esa información. ¿Cómo le vamos a dar la información? Mucha gente la da a través de frases. El subconsciente no entiende a través de frases, ¿sí? El subconsciente no entiende a través del lenguaje. El subconsciente entiende a través de vivencias, de experiencias. Entonces, cuando nosotros estemos en ese estado, van a llegar a su casa, se van a relajar, procuren mantenerse libre de pensamientos, pongan por ahí algunas frecuencias que pueden encontrar en YouTube para poder sintonizarse con esas frecuencias y estar más abiertos a la información que vamos a meter a nuestra mente. Entonces lleguen a su casa, relájense, lleven a cabo una meditación, una relajación profunda, y una vez que se encuentren totalmente relajados y libres de pensamiento, quiere decir que estamos bajando nuestra frecuencia cerebral. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestra mente está en un estado de máxima concentración. Es como si el subconsciente se abriera y de pronto es donde podemos meterle información que deseamos llevar a cabo, que deseamos comportarnos de esta nueva forma. Ese es el momento en donde vamos a meter la información. Pero ¿cómo vamos a meter la información? No la vamos a meter a través de palabras, la vamos a meter a través de imágenes. Imagina cómo te estás comportando, ¿sí? Siente la seguridad que deseas instalar en tu subconsciente, víbralo, conecta con la vibración, para que poco a poco y a través de la repetición, si nosotros llevamos este tipo de prácticas de forma continua, mi cerebro, sobre todo la parte subconsciente de mi mente, va a empezar a reconocer esa vibración como real, como de él. Estamos hablando de vibración, así es como entiende el subconsciente. Entonces vamos a generar una imagen, una visualización en donde yo esté vibrando, esté sintiendo cómo me quiero sentir, con la seguridad que deseo tener, con la tranquilidad que deseo mostrar cuando estoy frente a una mujer, con la seguridad que quiero generar cuando estoy en un ámbito laboral. Entonces vamos a meterle información, vamos a programar a nuestro subconsciente, así como lo programamos cuando éramos pequeños
y ni siquiera estábamos enterados de por qué lo programamos. Sin embargo, bajo emociones fuertes y repetición, nuestros padres, la religión, la sociedad, fue haciendo que nos programáramos de tal forma quizá limitante. De la misma manera vamos a programarnos, pero ahora con lo que sí deseamos en nuestras vidas. Entonces, una vez que bajemos a ese estado alfa, una vez que estemos en total concentración, es muy común cuando te liberas de tus pensamientos y te encuentras en silencio, que comiences incluso a sentir la frecuencia vibracional. Es por eso que mucha gente cuando está meditando y es un meditador serio, los podemos observar cómo se están moviendo, están en ese estado de total centro, de total quietud, de no mente, y de pronto vemos cómo empiezan a vibrar, están vibrando. Ese es el momento de meterle información. Nuestro subconsciente está como una esponja, es el momento de meterle información, pero métela a través de imagen, métela a través de sensación. Siente hoy cómo quieres sentir, cómo quieres vibrar. El subconsciente entiende de vibración, somos energía, métele energía. Esa vibración no solo lo hagas una vez, porque hay mucha gente que te dice, en una sesión vas a ver cómo te quito esta creencia. Falso, necesitamos repetición. Hay una vibración que es dominante, la que has traído cargando durante toda tu vida, que es la que hace que sientas todos los días de manera muy similar. El día de hoy es muy probable que sientas como el día de ayer, y el día de mañana es muy probable que sientas como el día de hoy, porque somos adictos a nuestras emociones. Entonces, si yo quiero cambiar las emociones constantes del día a día, necesitamos darle una vibración nueva a nuestro subconsciente que la capte, pero no solo eso, necesitamos generar repetición, ¿sí? Entonces, a través de un programa, por lo menos de 21 días, todos los días, necesitamos estar generando ese estado de tranquilidad, de paz, de relajación, de no pensamiento. Y ya cuando estemos en contacto con lo sutil, ya cuando estemos en contacto con ese estado vibracional, es entonces cuando vamos a meter la información. Es entonces, pero recuerda, no lo metas a través de palabras, mételo a través de imágenes, de sensación, de emoción, qué es lo que sí quiero, y víbralo ahora, aquí y ahora, en presente. Pero no solo decirlo a través de la frase, lo digo aquí y ahora y lo estoy diciendo a través de una frase, no, así el subconsciente no entiende. En primer lugar, baja tu frecuencia cerebral, ¿sí? ¿Para qué? Para que generes un estado de máxima concentración, para que puedas abrir tu subconsciente y puedas conectar con ese estado vibracional. Y en ese estado vibracional es donde vamos a meter la visualización, es donde vamos a meter el cómo me voy a sentir y lo vibro en este momento, esa seguridad, ese estado de tranquilidad, de paz, de recursos. Entonces lo estoy vibrando, lo dejo vibrando y mi mente lo va a empezar a reconocer. Va a empezar a reconocer, y ahora, a partir de este momento y por lo menos durante los próximos 21 días, voy a estar generando la misma práctica para que poco a poco mi subconsciente se empiece a adaptar y empiece a generar hábito a través de la repetición. Una vez que ahora vibro en una frecuencia diferente, muchos me preguntan, pero si tu subconsciente tiene dos frecuencias frente a un estímulo, vamos a pensar en esta niña bonita que antes te generaba pánico, pavor, y que ahora te sientes muy a gusto y muy relajado con ella. Si tu subconsciente tiene dos respuestas frente a un estímulo, que en este caso sería la niña, ¿por qué es que se va a ir por la respuesta de equilibrio, de relajación y de seguridad, y no por la de pánico y temor? La respuesta es muy sencilla. Nuestro subconsciente, por naturaleza, se acerca a lo placentero y se aleja de lo doloroso. El sentir miedo y pánico al acercarme a ella es doloroso. El sentirme seguro, confiado, tranquilo, relajado, fluido es placentero. Es por eso que ahora cuando te acerques a esa niña que te gusta, es por eso que ahora que vayas a tu entrevista de trabajo, tu subconsciente lo que va a hacer es vibrar en la frecuencia que instalamos. ¿Por qué? Porque es placentera, ¿sí? Bueno, vamos a dejar el día de hoy aquí este tema. Recuerden que todos los viernes a las 11 de la mañana estamos transmitiendo en vivo, Facebook, Capacítate. Ahí abajo está la información. Si todavía no nos sigues, pues síguenos. Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier comentario, por favor házmelo saber, ya sea en vivo o en otro momento. Yo personalmente leo todos los comentarios. Y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo
viernes a las 11 de la mañana. Recuerda que estoy por iniciar módulo el 26 de octubre, sábado 26 de octubre iniciamos módulo de comunicación y mejora de relaciones, cómo mejorar todo tipo de relaciones de pareja, laborales, etcétera, a través de mejorar todo lo que viene siendo tu comunicación. Nos vamos a meter a cómo desde lo inconsciente, qué es lo que ocurre con nuestro tono de voz, qué es lo que ocurre con nuestra expresión corporal, nuestras palabras, lo que yo creo transmitir y lo que verdaderamente transmito. Y te vas a dar cuenta de que con sencillas técnicas es un módulo que dura 2 meses, 8 sábados. ¿Sí? Cualquier cosa escríbame y con todo gusto te mando información. Vamos a estar de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 8 sábados y créeme que son recursos que te van a cambiar la vida. Entonces, pues a mí no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias. Al contrario, Marines, muchas gracias a ti. Y ahí ya mi esposa está poniendo la información para los que quieran acceder. Ahí está el enlace. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.